Ha iniciado. Muy buen día a todas y a todos quienes se encuentran participando de este webinar. Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Sabemos que hay mucho interés de profesoras y profesores de todo el país que se están sumando de a poco. Muy buenos días a quienes nos saludan desde el chat. En honor al tiempo, vamos a partir. Sabemos que de a poco se van a ir incorporando más personas. Les recordamos que esto también es una instancia que va a quedar grabada y va a quedar desde las plataformas Mineduc también, para que después puedan visualizarlo. Así que no hay problema con aquello. Queremos agradecer este espacio de colaboración interinstitucional también que se está generando, que nos permite poder reflexionar acerca del lugar del patrimonio en los procesos educativos y hoy nos acompañan importantes invitadas. En primer lugar, desde la unidad de currículum y evaluación, Tatiana Soto Schurter, coordinadora del área Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y desde la Subsecretaría del Patrimonio, Daniela Serranguita, jefa del Departamento de Estudios y coordinadora de la Política de Educación Patrimonial, con quien hemos desarrollado además un importante trabajo intersectorial para el levantamiento e implementación de la política de educación patrimonial, y que es lo que hoy nos convoca a estar realizando este webinar con la finalidad de compartir experiencias y extender oportunidades para difundir la política que tiene un importante sentido y pertinencia para las comunidades educativas. Hoy partiré yo, me presento, soy Bárbara Godoy Nostroza, encargada nacional de aprendizajes integrales. Hoy dialogaré con ustedes desde una de las líneas en las cuales me desempeño, a saber, la línea de educación artística, y les compartiré cómo desde el Mineduc venimos desarrollando talleres artísticos con experiencias que cruzan artes, procesos creativos, territorios, identidad y muchas temáticas transversales que dialogan con oportunidades curriculares. Así es como preferimos llamarlas, y también Tatiana va a desarrollar un poco esa línea posteriormente desde la UCE. En la presentación que hoy traigo para compartir, quiero dar a conocer cómo estos talleres no solo promueven la creatividad en niñas, niños y jóvenes, sino que también nos ayudan para facilitar posibilidades de abordar temáticas patrimoniales de manera viva, situada y en articulación con el currículum vigente, especialmente en asignaturas como historia, geografía y ciencias sociales, como también para trabajar sobre oportunidades curriculares que sitúan el patrimonio inmaterial. Voy a compartir una presentación. También traje algunos materiales de apoyo como algunas cápsulas audiovisuales que siento son pertinentes de poder compartir con ustedes, y que por cierto son muy interesantes porque son creaciones que nacen a partir de estos talleres y que involucran a niñas y niños que son parte de estos talleres, y que por cierto cuentan con la autorización para el uso de sus imágenes porque son de menores de edad, y que contamos con el respaldo de sus adultos responsables para poder emitirlas en este espacio. Creo que ahí se ve, ¿no? Si alguien me comenta si se ve. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué hablar desde los patrimonios? ¿Por qué hablar de los patrimonios en los contextos educativos?
Y lo primero que nos podemos responder es porque es una forma de conectar con aprendizajes escolares, con las experiencias, con memorias, con territorios, y también porque cuando hablamos de patrimonio no solo es una colección de objetos o fechas históricas, es también lo que otorga sentido a nuestras prácticas, a lo que compartimos comunidad, como comunidad, como lo que queremos preservar y también como lo que queremos transformar. Desde el patrimonio generamos experiencias significativas que activan a la participación, a la reflexión, a la construcción de identidad. Por otra parte, también entendemos que cuando, por ejemplo, un estudiante borda los oficios de su familia, cuando un curso realiza una cartografía afectiva de su barrio, o cuando un taller artístico recupera relatos de personas mayores de su comunidad, se están integrando conocimientos curriculares con vivencias profundamente humanas también. Estos cruces entre artes, memoria, identidades nos permiten también pensar la educación patrimonial no como una asignatura más o como parte de una asignatura, sino como una forma de habitar la escuela desde la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, de cómo nos vinculamos con nuestro entorno. Entonces, desde el Mineduc entendemos el patrimonio como un eje formativo transversal de aprendizaje, vinculado a la formación integral, a la identidad cultural y a la ciudadanía activa. A través del programa de talleres artísticos, que es de lo que vamos a hablar hoy día, implementamos en escuelas y liceos del país y hemos impulsado experiencias pedagógicas que permiten a estudiantes dialogar con sus territorios, sus memorias y expresiones culturales desde lenguajes como las artes visuales, el teatro, la música, la danza y el cine. Estas experiencias se desarrollan en diálogo con el currículum vigente, propiciando, por supuesto, oportunidades curriculares, que es lo que les comenté anteriormente. Así, la educación patrimonial desde el Mineduc no se plantea como un contenido aislado, sino como una estrategia pedagógica viva y situada, que articula conocimientos, emociones y contextos. Les quiero mostrar la primera experiencia, que es un taller que se llama Explorando el mundo aymara desde las artes escénicas. Es un taller artístico que se desarrolló con un tercer año básico en un colegio llamado Hispano-Italiano. Esto se trabaja con duplas pedagógicas, es así como trabajamos los talleres artísticos. Se le llama dupla pedagógica porque se trabaja entre una artista educadora, que en este caso la artista educadora es una actriz, Susana Varela es su nombre, y con una docente del establecimiento que su nombre es Nancy Poblete. Y primero quiero mostrarles un video. Talleres Artísticos Mineduc Fibra 2024 presentan Teatro Histórico, El arco iris del Tahuantinsuyo, origen de la huipala. Hace mucho tiempo, en el corazón de los Andes, vivían los pueblos del Tahuantinsuyo, un reino que se extendía por vastas tierras desde el altiplano hasta las selvas amazónicas. Cada amanecer y cada anochecer, la gente elevaba sus miradas al cielo buscando señales en los dioses. Un día, la abuela Pachamama, la madre tierra, decidió regalarles un símbolo que uniera sus corazones y sus tierras, la huipala. La huipala no es solo un estandarte, es un reflejo de la vida misma, un arco iris que habla del equilibrio y la armonía entre la naturaleza y los seres humanos. Cada color tiene su significado profundo y especial. Mamá huipala, ¿por qué recibes tanto desprecio, odio y discriminación? El color rojo, puca, representa la tierra y el mundo material. Simboliza la fuerza, la vida y la energía vital que da la madre tierra. El color naranja, quello, representa la sociedad y la cultura.
Simboliza la creatividad, la expresión artística y la celebración de nuestras tradiciones. El color amarillo, Homer, representa la energía y el poder. Simboliza el sol, la fuente de toda vida y la claridad del espíritu. El color blanco, Yurak, representa el tiempo y el espacio. Simboliza la pureza, la sabiduría y la espiritualidad. El color verde, coma, representa la economía y la producción. Simboliza la agricultura, la fertilidad de la tierra y el crecimiento. El color azul, Ancas, representa la política y la organización. Simboliza el orden, la justicia y la ley. Y el color violeta, Kuyi, representa la educación y la cultura. Simboliza el conocimiento, el aprendizaje y la sabiduría. Y así, los colores de la Huipala se unieron en un hermoso tejido que representa la unión y la diversidad de los pueblos andinos. La Huipala nos recuerda que aunque diferentes, todos somos partes del mismo cosmos. Todos somos hijos e hijas de la Pachamama. Los niños y las niñas de cada color al unirse formaron un círculo de vida, cantando y danzando al ritmo de las cacharpayas andinas. Y juntos y juntas elevaron la Huipala al cielo, un símbolo de unidad, respeto y amor por nuestra madre tierra y por todos los seres que en ella habitan. Recordemos siempre, mis niños y niñas, que la Huipala nos enseña a vivir en equilibrio y armonía, respetando nuestras diferencias, celebrando nuestra unidad. Que nuestro arco iris de colores guíe siempre hacia la paz y la prosperidad. Colores, mis amores, de mis amores, tus colores, reines del Tahuantinsuyo. Bueno, como pueden ver, este es un taller que trabaja muy positivamente todo lo que es el patrimonio cultural inmaterial, el respeto por la interculturalidad principalmente, y lo que trabaja principalmente es todo lo que es la inmersión en la cosmovisión aymara desde el teatro y la investigación etnográfica. Su principal objetivo es articular el currículum escolar con la experiencia creativa y patrimonial. Su metodología de aprendizaje es el trabajo con los cuentos tradicionales aymaras como relatos vivos y el patrimonio oral. En cuanto a la exploración de valores, el trabajo es con la memoria, la espiritualidad, la organización social y el vínculo con la naturaleza. En cuanto al desarrollo de habilidades, la interpretación y la expresión corporal, la creación colectiva, la reflexión y la reconstrucción de escenas y personajes. Ahí vemos cómo, bueno, hicieron visitas participativas en Atacama, reconociendo el territorio aymara, fueron con su profesora, con la artista educadora, recorrieron el espacio, hicieron una apropiación del territorio importante, en el marco de visitas pedagógicas, fundamentalmente. Luego conocieron la historia aymara en clases con la dupla pedagógica, en el marco de estos talleres artísticos. Generaron clases referidas a expresión corporal, al conocimiento de la huipala. En medio de esto fueron momentos recreativos también que tuvieron. ¿Qué fue lo que trabajaron en cuanto al alineamiento curricular, principalmente desde historia y geografía?
y ciencias sociales, el poder reconocer y valorar la diversidad social y cultural presente en Chile a través del estudio de pueblos originarios, sus tradiciones y expresiones. El taller rescata y actualiza la tradición oral aymara mediante relatos y cuentos tradicionales, trabajando la historia y vigencia cultural de este pueblo del norte de Chile, y se desarrolla una mirada intercultural e identitaria con énfasis en el respeto, la empatía y el reconocimiento de la diversidad. Desde ese marco es muy relevante lo que se trabaja en este taller. Ahí podemos ver también desde las artes escénicas, pueden trabajar en experimentar y expresar emociones, ideas y vivencias mediante el uso de la expresión corporal, la voz y el movimiento. Todo el video que ustedes vieron, salvo la edición, fue una creación completamente participativa entre los estudiantes y la dupla pedagógica. Ellos pudieron trabajar en cuanto a la imaginación, juegos dramáticos y de movimiento. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora en el marco de este programa de talleres artísticos que tiene una duración aproximada entre 3 y 4 meses, dependiendo de cómo se diseñen las planificaciones consensuadas entre la dupla pedagógica. Y la segunda experiencia que quiero mostrarles, que es un compilado entre dos talleres que se desarrollaron en dos escuelas, la Escuela José Caroca de Vallenar y el Instituto Comercial Alejandro Rivera Díaz. Se trata de un mismo taller que se llama Rescatando Materialidad del Territorio para la Creación. Este taller es desarrollado por un artista educador muy destacado, su nombre es José Martí, y sus duplas pedagógicas fueron los docentes Víctor Cerda y la docente Nancy Peña en la región de Atacama, y trabaja sobre patrimonio natural. ¿Ya? Ahí la imagen que vemos es una imagen de ramas de poda de árboles nativos como chañar, algarrobo y pimiento. Se trabaja desde el territorio como espacio activo, en donde se elaboran artesanalmente carboncillo de estas ramas recién comentadas para retratar el entorno. Este proceso no solo ofrece un material de creación profundamente vinculado al paisaje local, sino que también invita a una reflexión artística con un profundo arraigo territorial. Acá ustedes pueden ver en en las imágenes un ejercicio de composición de autorretrato con el carboncillo. Posteriormente comienzan a hacer ejercicios, tanto en aula como al exterior, de poder retratar imágenes de naturaleza, imágenes cercanas de patrimonio local. Comienzan a salir de la sala para poder retratar árboles nativos en las cercanías, canchas, juegos, etcétera. Y luego deciden hacer un ejercicio de observación de árboles nativos y de dibujo colectivo. Ahí ustedes pueden ver que ya estaban trabajando con la dupla pedagógica, no solamente con el profesor o con el artista educador, sino que con la profesora que les acompañaba, la profesora Nancy, y comienzan a hacer dibujos colectivos dentro de la misma sala, ya no solamente en el exterior. Luego comienzan a hacer un trabajo de cestería, y este trabajo de cestería incluía poder hacer visitas pedagógicas al exterior del aula, y que incluía desde el traslado hasta la recolección del material. Y esto generaba un vínculo esencial entre la producción artística artesanal y el territorio en estado crudo. Este proceso activa humedales y ríos como espacios vivos y dinámicos, mientras posiciona a la artesanía como la manifestación plástica más pura y auténtica del territorio. Ahí ustedes pueden ver que los estudiantes ellos mismos iban y podían recolectar las materialidades que necesitaban, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaban trabajando en cuanto al alineamiento curricular en artes visuales? Trabajaban algunos objetivos de aprendizaje particulares, como por ejemplo el 4 y el 5,
para poder crear obras visuales a partir de materiales del entorno y referentes culturales, poder experimentar con técnicas y materiales tradicionales y contemporáneos, el uso de fibras vegetales locales como la totora para desarrollar habilidades manuales, diseño y creatividad, rescatando patrones y formas propias de la artesanía tradicional, y desde el enfoque patrimonial, el patrimonio material, las piezas y objetos elaborados con totora; desde el patrimonio inmaterial, el conocimiento de recolección, preparación y tejido, y transmitido oralmente y practicado en comunidad. Es un aprendizaje situado, el territorio como fuente de recursos y como aula abierta, y desde la educación ambiental, promover el uso responsable y sustentable de recursos naturales. Ahí ustedes pueden ver que ya ahí estaban practicando la cestería de entramado doble con totora y pita. Y acá ustedes pueden ver que ya estaban trabajando con cestería tradicional con totora, generando volúmenes de fibra vegetal. La imagen de abajo es la que ya se ve como más acabada, es una obra que desarrolló en conjunto el profesor José Martí con los estudiantes. Acá ustedes ven otra obra que se desarrolló con el mismo profesor. Acá esto consiste en el reciclaje de adobes en desuso y se toma el barro como material de construcción, y esto mantiene un vínculo ancestral que se extiende desde las culturas precolombinas hasta nuestros días. Este material milenario no solo sustenta estructuras, sino que se convierte en puente para una interpretación estética y emotiva, conectando la tradición colectiva con la historia personal de cada estudiante. Acá, tanto en el caso de las ramas que vimos anteriormente, como la totora, como también en el caso de los adobes, vemos que en la recolección de materiales desde la naturaleza, reconociendo su valor como patrimonio vivo, y también la activación de saberes ancestrales mediante la práctica y la utilización del barro como parte de oficios patrimoniales, ¿verdad? Ahí vemos la preparación del barro con baba de tuna, que es muy ancestral para mejorar la consistencia. Ahí vemos cómo fueron moldeando ladrillos, pero a la vez em, haciendo una nueva lectura más contemporánea, que es pudiendo insertar ciertos conceptos eh, que querían posicionar como amor, infancia, felicidad, para poder ir moldeando este muro más contemporáneo. ¿Qué era lo que estaban trabajando desde un alineamiento curricular? Desde las artes visuales de quinto a octavo básico, el poder crear obras visuales a partir de materiales del entorno y referentes culturales, el poder experimentar con técnicas y materialidades tradicionales y contemporáneos. Y el adobe se utiliza no solo con fines constructivos, sino también como un material escultórico y expresivo, integrando grabados, relieves y composiciones colectivas. Y por último, les quiero mostrar un video que nos muestra que también no todo tiene que ser tan elaborado, ¿verdad? Que tenga que ser como, por ejemplo, estos paisajes que les mostré tan hermosos, ¿verdad? En Atacama, como el primer video, o que que tengamos que tener materialidades como la totora, ¿verdad? Sino que puede ser algo más como lo que este artista educador que vamos a ver a continuación eh, recurre a cosas más como cartografías de lo común, como él lo llama, y quiero cerrar con este video que considero muy relevante de ver.
Mi nombre es Juan Lara, yo soy diseñador escénico de profesión, también me dedico a la dirección de arte y desde hace un tiempo hago clases por el programa Fibra. Y ahora estamos en el colegio Carlos María Sayago, en donde estamos haciendo desde hace unos meses el taller de artes visuales que se llama Mapas de lo Común o Cartografías de lo Común. Tiene que ver con una serie de ejercicios que implica que los niños, que las niñas salgan a la calle. Son ejercicios que tienen que ver con la percepción del entorno. Entonces lo que hacemos es salir a recorrer y a descubrir eso que pareciera que hemos visto un montón de veces, pero que no lo hemos mirado con tanto detalle. Entonces nos empezamos a sorprender con un montón de cosas que no habíamos visto. Hay varios de los alumnos que viven en sectores cerca del colegio. Empieza a aparecer un afecto, como un afecto hacia el lugar, un afecto hacia las cosas, hacia el paisaje. Profe, ¿Qué? se me ocurrió una buena idea. ¿Qué? Sacamos la hoja, las tres, y podemos hacer los autos para que vayan pasando. Mi nombre es Selma Mahmoud Alcota, soy directora de la Escuela Carlos María Sayago de Copiapó, del sector El Palomar. Cuando tú desarrollas las artes, hay una multiplicidad de habilidades blandas y artísticas, espirituales incluso, que los niños pueden desarrollar. Y también te permite tener una mirada crítica frente a su contexto. El hecho de apreciar el arte o de mirar la vida desde otra óptica te abre el mundo y te abre muchas oportunidades. Se vuelve bien emocionante en el sentido de que, a pesar de que estamos trabajando con lo común, que hay capas de cosas que no se han visto, que no se han dicho. Y en ese sentido me parece súper importante que los niños se vuelvan a reencantar con los espacios en los que viven. Desprejuiciar un poco la idea de la belleza y entender que también en esos rotos, en esos lugares que están medio descuidados, también hay un encanto y hay historias que se han desenvuelto ahí. Entonces me parece importante como cambiar un poco esa perspectiva en los niños de qué es lo bonito y qué es lo feo. Bueno, eso es un poco lo que les quería compartir. Ahora, porque estoy un poco pasada del tiempo, quiero darle la palabra a Tatiana Soto Schurter. Ella es coordinadora del área Historia, Geografía y Ciencias Sociales de em, la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Tatiana, adelante, por favor. Bárbara, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bien, confirmo que se ve la presentación. Se ve, se ve. Sí. Perfecto. Entonces, yo acá. Bien. Y ahí cambié, ¿cierto? ¿Cambié la diapositiva, Bárbara? Sí. Perfecto, ya. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes hoy en una actividad tan interesante. La verdad es que agradezco la presentación de Bárbara porque me cautivó las experiencias que compartió. Creo que son experiencias que son realmente conmovedoras, muy interesantes y además dan un excelente pie justamente para la presentación que yo voy a hacer. Bueno, mi nombre efectivamente es Tatiana Soto Turter, soy coordinadora del equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación Ciudadana de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Y hoy les quiero presentar las oportunidades que tiene el currículum nacional para desarrollar la educación patrimonial
Y de alguna manera Bárbara lo mostraba ya, de forma muy concreta y de forma muy plausible, cómo es factible, cómo es posible trabajar desde el currículum o con el currículum nacional vigente la educación patrimonial. Entonces, justamente lo que voy a presentarles hoy día es una mirada general respecto de cómo el sistema curricular que tenemos en Chile propicia justamente oportunidades y de qué manera a la escala local, a la escala de la escuela, ya en los ámbitos más específicos, podemos tener ciertas tomas de decisiones para poder llevar a cabo esos procesos de apropiación, gestión e interpretación curricular para poder desarrollar la educación patrimonial. Bien, desde esa perspectiva, entonces, lo primero que podría comentarles es que, voy a poner esto por acá. Sí. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy, en primer lugar, es hablar un poco sobre la política de educación patrimonial y su relación con el currículum. Esto es un elemento importante porque nos da un contexto respecto de cómo la política de educación patrimonial, en qué consiste, y cómo esas definiciones que de alguna manera rigen desde el 2024 hasta el 2029 tienen alguna relación con el currículum nacional. En segundo lugar, las bases curriculares, los programas de estudio y los recursos de apoyo, textos escolares, orientaciones didácticas o orientaciones curriculares, son algunas veces apoyos necesarios para poder implementar el currículum y de qué manera podríamos utilizarlos en relación con la educación patrimonial, cómo lo patrimonial es un aprendizaje y en ese sentido, cuáles son las definiciones desde los marcos normativos hasta eh, cómo esto se materializa justamente en las bases curriculares y finalmente las oportunidades que ofrece el currículum vigente para el desarrollo de la educación patrimonial. Bueno, en primer lugar, la política de educación patrimonial define la educación patrimonial en líneas gruesas como aquellos procesos de enseñanza y aprendizaje en donde el patrimonio puede ser tanto un objetivo de aprendizaje, ¿ya? Un contenido o un recurso para los procesos educativos. Es un elemento muy interesante porque de alguna manera hay una definición laxa, una definición amplia respecto a qué es la educación patrimonial. Y en esa perspectiva, el mismo documento ya hace una definición de educación patrimonial reconociendo ciertos enfoques de la educación patrimonial. ¿Ya? La educación patrimonial con el patrimonio, del patrimonio, para el patrimonio y desde y hacia el patrimonio. Sin duda, lo que nos mostraba Bárbara nos muestra más bien unos enfoques desde y hacia el patrimonio, en donde vamos a mirar al tiro, se flexibiliza la dimensión del patrimonio y una mirada mucho más relacional, mucho más formativa, la atribución de significado, un patrimonio en construcción, dialogante. Pero de todas maneras, en la escuela, en el currículum nacional, conviven distintos enfoques respecto a qué es enfoque respecto a la educación patrimonial. Es decir, es posible que podamos observar prescripciones dentro del currículum nacional vigente de distintos enfoques relacionados con la educación patrimonial. Eso no es necesariamente ni bueno ni malo, sino que es importante poder decodificarlo de modo tal de poder orientar nuestras decisiones respecto de la interpretación curricular y a partir de ellas tensionar, orientar y movilizar a partir de nuestros propios contextos, nuestras propias necesidades, las decisiones que tomemos en la escuela en pos de poder satisfacer las necesidades de aprendizaje que tengan nuestros contextos, nuestros estudiantes. En este sentido, por ejemplo, el enfoque de educación patrimonial, el patrimonio se entiende como un recurso de aprendizaje, un recurso didáctico. Por ejemplo, es muy habitual cuando uno va, por ejemplo, a una salida a terreno,
¿ya? Y observa, por ejemplo, desde la lógica del patrimonio cultural, ¿cierto? El patrimonio material, por ejemplo, un edificio, una obra arquitectónica, ¿ya? Donde ahí uno analiza como fuente, por ejemplo, yo que soy profesora de Historia, de Geografía y Ciencias Sociales, una fuente arquitectónica y analiza, por ejemplo, la época y los componentes de su arquitectura que lo hacen ser patrimonial. Bien, desde una mirada, desde el enfoque del patrimonio, ahí el patrimonio es un contenido, ¿vale? Es decir, es tanto conocimiento, puede ser también una habilidad, es decir, un conjunto de procedimientos, ¿ya? Y se integra entonces en las asignaturas, en las disciplinas, es decir, se constituye también como un elemento que compone eh, el cuerpo de conocimientos específicos del arte, por ejemplo, de la historia, de la geografía, pensemos en el patrimonio natural, de las ciencias, ¿ya? Por aludir a ciertas disciplinas más tradicionales o también de otras. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en inglés, por ejemplo, respecto de el mundo de los idiomas, ¿ya? Y cómo también el idioma, la lengua, la lingüística, constituye también un acervo patrimonial, y eso también tiene que ver también con, por ejemplo, en lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, las cosmovisiones, etcétera, ¿ya? Y allí, por ejemplo, entonces, el aprendizaje respecto de ese acervo es también un contenido que al cual se accede por medio de estas disciplinas. La educación patrimonial, desde un enfoque para el patrimonio, se entiende entonces el patrimonio como un bien que requiere protección, valoración y conservación consciente. Allí los estudiantes son más bien invitados a relacionarse tanto como el contenido de enseñanza, como también una acción educativa. La acción educativa busca que de alguna manera los estudiantes asuman una posición más activa, ¿ya? Ahí vemos más bien acciones de involucramiento de y los estudiantes en procesos de protección, de preservación, de valoración, de atribución de significado respecto a lo patrimonial en espacios más bien constructivos de lo que se considera patrimonial, no necesariamente de lo que es dado como patrimonio. Y desde un enfoque desde y hacia el patrimonio, la educación patrimonial como dimensión relacional y formativa integral, no solo se entiende el patrimonio como un objeto o un recurso, sino que permite construir aprendizajes a partir de la concepción de lo patrimonial definido socialmente. Y aunque no está exento eso de conflictos, por cierto, involucra dos procesos que tienen que ver con la patrimonialización, que es básicamente de qué manera se narra identidades a partir de lo que se considera patrimonial para ciertos grupos, colectivos, ¿ya? Y al mismo tiempo la atribución de valores y significados que de alguna manera convocan pertenencias y sentidos comunes que de alguna manera generan la identización. Y esos elementos que de alguna manera convocan la construcción de un patrimonio móvil, dinámico y en construcción, habla más bien de un enfoque desde y hacia el patrimonio, que me da la sensación, y ahí podríamos conversarlo, está muy de la mano con lo que veíamos en los videos que Bárbara nos mostraba. Entonces, para cerrar esta parte, esta mirada de la educación patrimonial con enfoques distintos es algo que vamos a poder observar en las propuestas, en el currículum nacional vigente de manera convergente. Es decir, vamos a encontrar distintos enfoques que convergen en las definiciones curriculares. En ese sentido, siempre es importante entender que es heterodoxa la propuesta curricular. Las propuestas curriculares convergen en ellas distintas visiones, distintos enfoques presentes en las propuestas. Así entonces, la política de educación patrimonial define la educación patrimonial como un proceso educativo permanente, sistemático, multidisciplinar, multidireccional, ¿cierto? En vínculo con lo cotidiano, un elemento importantísimo, ¿ya? Es decir, no es un elemento elitista, ajeno, que hay que aprender, sino que de alguna manera es cercano, es vinculante, es relacional, por lo tanto supone una metodología flexible, está abierta a distintos contextos educativos y de alguna manera lo que busca es construir identidades
y de alguna manera promover el reconocimiento de memorias, de tradiciones, de saberes, y de alguna manera valorar y promover el reconocimiento de las diversidades y el vínculo con el entorno. El segundo punto tiene que ver con qué entendemos por las bases curriculares y los programas de estudio y todo lo que corresponde al sistema curricular. En ese sentido, de forma muy general, para no extenderme en esto, el currículum nacional de alguna manera constituye o recoge los elementos centrales para lograr una base cultural común para todas las y los estudiantes y apunta al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos. De alguna manera, a propósito de tener una base cultural común, lo que buscamos es resguardar la equidad en la educación. El currículum nacional presenta las expectativas de aprendizaje para todas las niñas y jóvenes. Responde a las demandas y requerimientos que una sociedad en un determinado momento hace respecto al presente y al futuro de sí misma, y al mismo tiempo el currículum traduce esas definiciones en aprendizajes, que incorpora entonces en conocimientos, habilidades y actitudes. En ese sentido, por eso en un currículum vigente uno puede reconocer distintos enfoques, ya que el currículum se constituye en definiciones que han sido hechas en distintos momentos. Establece el currículum las metas comunes de aprendizaje para resguardar la equidad, para promover la formación integral de los estudiantes, es un elemento muy importante, sin distinción de ningún tipo, y se espera que sea entendido como una carta de navegación, ya, entre comillas, a partir de la cual se contextualicen los aprendizajes y se promueve que los estudiantes puedan alcanzar un aprendizaje profundo. Y por cierto, la evaluación es una herramienta fundamental para poder promover esos aprendizajes. ¿Por qué estos elementos importantes, esta idea de la base cultural común y esta idea de la carta de navegación? Porque de alguna manera esto va a ser fundamental para lo que vamos a ver después. Dentro de los instrumentos curriculares, y aquí voy rápido, reconocemos las bases curriculares, los planes de estudio y los programas de estudio. En las bases curriculares están los desempeños mínimos que se esperan, definidos como obligatorios para todos los estudiantes. Y en los programas de estudio encontramos propuestas didácticas. Son esos dos documentos en donde vamos a encontrar señales relacionadas con el patrimonio. En el caso de las bases curriculares, sus objetivos de aprendizaje o en sus propósitos formativos o en los enfoques de la asignatura, vamos a encontrar muchas veces señales explícitas, marcas textuales explícitas alusivas al patrimonio que nos van a ir indicando ya cómo una asignatura ve el patrimonio, de qué manera la asignatura define dentro de sus metas, ya cómo el patrimonio se constituye como una meta a alcanzar, ya, y en los programas de estudio, que son propuestas para implementar y lograr los objetivos de aprendizaje, actividades de aprendizaje o actividades de evaluación para lograr esos aprendizajes. Lo patrimonial es un aprendizaje, y esa es una aseveración que nace de la Ley General de Educación. En su artículo 5 establece que para promover una educación, dentro de sus dimensiones, se tiene que contemplar la protección y la conservación del patrimonio cultural y el medio ambiente y la diversidad cultural de la nación. En las bases curriculares y en los programas de estudio, justamente responden a este mandato y por lo tanto las bases curriculares incluyen en sus asignaturas y en los distintos niveles, tanto en sus propósitos formativos como en objetivos de aprendizaje, la importancia y el cuidado del patrimonio de nuestro país. En los programas de estudio, al mismo tiempo, promueven y generan propuestas de actividades y aprendizaje y actividades de evaluación relacionadas con lo mismo. Y en ese sentido, entonces, se espera que a nivel escolar los establecimientos educacionales aborden el currículum nacional, por lo tanto, desarrollen los propósitos formativos de las asignaturas y sus objetivos de aprendizaje de manera contextualizada, y ahí está la idea de lo cotidiano, la mirada relacional, en función de lo que es relevante y significativo para sus contextos, para ofrecer posibilidades particulares para trabajar los conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, la totalidad de los aprendizajes vinculados con patrimonio cultural y natural de Chile de manera situada, contextual, en función de las lógicas propias de sus contextos específicos. En particular,
Desde la Unidad de Currículum y Evaluación consideramos que el currículum nacional vigente ofrece oportunidades específicas para desarrollar la educación patrimonial. En ese sentido, consideramos que esas oportunidades transitan desde lo explícito a lo implícito, desde lo común a lo propio y con un fuerte componente que favorece lo que es relevante. Vale decir, creemos que, por una parte, ustedes van a poder encontrar en las bases curriculares y también en los programas de estudio, de manera explícita, marcas textuales relacionadas con patrimonio. Es decir, ustedes van a poder encontrar explícitamente la palabra patrimonio en los enfoques, en las introducciones, en las bases curriculares. Van a poder encontrar explícitamente alusiones a patrimonio cultural y natural en las asignaturas, tanto en sus introducciones, propósitos formativos, enfoques, objetivos de aprendizaje, ¿ya? Pero también van a poder encontrar alusiones a patrimonio y marcas textuales relacionadas con él, tradiciones, costumbres, cosmovisión, el profesor que hacía la relación a lo común, a lo cotidiano, ¿cierto? Que era muy bello, de forma implícita también. Y en ese sentido, la importancia de poder hacer una lectura interpretativa que vaya más allá de lo que es explícito, también es importante. Y una mirada también a lo que es patrimonial, que es común, y ahí lo común, de una mirada que es lo común para lo local, lo común para a nivel regional, lo común a nivel nacional, y lo propio a nivel local, lo propio a nivel de la comunidad, ¿ya? Y también lo que es relevante para los contextos educativos particulares en los que están cada una de ustedes desempeñándose. En ese sentido, hemos hecho una selección de algunos objetivos de aprendizaje por nivel en algunas asignaturas que van mostrando marcas textuales explícitas para demostrar justamente oportunidades que queremos relevar para efectos de poder promover el desarrollo de la educación patrimonial. Veamos, por ejemplo, en educación básica. ¿Ya? En educación básica, en las bases curriculares vigentes, de primero básico a sexto básico, estas bases curriculares que fueron publicadas el año 2012, en su introducción general, es decir, en un apartado que es común a todas las asignaturas, específicamente en la sección definida para las orientaciones sobre el aprendizaje, se señala que el desarrollo integral comprende también la sensibilidad artística y la apreciación de las artes como modo de expresión personal y como reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, ¿ya? Entonces, eso es un elemento que se define para todas las asignaturas en tanto corresponde a orientaciones sobre el aprendizaje para la educación básica. Luego, un objetivo de aprendizaje transversal, el número 14, se considera una definición vinculada a conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos, el patrimonio territorial. Fíjense allí la mirada situada y que promueve la contextualización, ¿ya? Y cultural de la nación en el contexto de un mundo creciente, globalizado e interdependiente. Y ahí tenemos una alusión explícita, pero que también favorece el proceso de contextualización en tanto el patrimonio territorial permite que, dependiendo la particularidad territorializada, ¿cierto?, que acoge la diversidad del territorio nacional chileno, en los patrimonios particulares de cada uno de esos lugares, se pueda desarrollar entonces esa diversidad. Y luego, particularmente en las asignaturas, reconocemos menciones tanto en sus propósitos formativos, enfoques u objetivos de aprendizaje en las asignaturas de lenguaje y comunicación, ciencias, historia, geografía y ciencias sociales, artes visuales y lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Y ahí hacemos un doble clic en la lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, ya que, en primer lugar, es una asignatura nueva, publicada recientemente, en los últimos años, y que incluye un eje que se define como eje de patrimonio, tecnologías, técnicas, ciencias y artes ancestrales de los pueblos originarios. Este eje, que es común a la asignatura, ¿ya?,
se define como un eje que recoge la concepción de patrimonio de los pueblos originarios. Este se considera constitutivo de su identidad, historia y memoria y presente. ¿Ya? Pedagógicamente, este eje permite aproximarse a la trama de sentidos y significados culturales y espirituales que se plasman en la construcción y elaboración de distintos elementos de la vida de los pueblos originarios. ¿Ya? Sus ideas fuerzas son, entre varias, revitalización y valoración de prácticas culturales y lingüísticas, visibilización de saberes prácticos, relaciones entre el conocimiento práctico de los pueblos originarios y otras áreas del conocimiento, comprensión del sentido de la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, reconocimiento de los saberes y conocimientos ancestrales. Este eje es un eje que sin duda posiciona al patrimonio como un elemento central en el reconocimiento de la lengua y la cultura de los pueblos originarios, como un eje formativo fundamental en la formación en esta asignatura, y al mismo tiempo nos entrega un guiño para quienes desarrollamos currículum, pero también al mismo tiempo para las escuelas que puedan leer en esta asignatura justamente orientaciones para relacionarse con otras asignaturas y trabajar el patrimonio. En tanto, estas ideas fuerzas nos ilustran respecto a cómo mirar el patrimonio. Ahora, miremos en particular algunos objetivos de aprendizaje de algunas asignaturas de educación básica que trabajan explícitamente el patrimonio. Por ejemplo, la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en quinto básico tenemos dos objetivos de aprendizaje, el objetivo número 8 y el objetivo número 16. El 8, que tiene que ver con el eje de historia, identificar en su entorno o en fotografías elementos del patrimonio colonial de Chile que siguen presentes hoy, como edificios, obras de arte, costumbres, entre otros. Y lo A16, demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como cuidar, valorar el patrimonio y el medio ambiente. Artes visuales, en segundo básico, expresar y crear trabajos de artes a partir de la observación del entorno natural, figura humana, paisajes, del entorno cultural, personal y patrimonio cultural de Chile, y el que yo les contaba sobre lengua y cultura de los pueblos originarios, para primero básico, practicar expresiones de artes propias de los pueblos indígenas, etc. En el caso de educación media, para séptimo básico, segundo medio en las bases curriculares del 2015 y tercero y cuarto básico en la base curricular del 2019, tenemos en su introducción, en las orientaciones sobre el aprendizaje, también una mención explícita sobre la capacidad de analizar e interpretar y sintetizar de forma crítica y autónoma textos de diversos tipos que representen el patrimonio cultural de la humanidad. Ya también tenemos un objetivo de aprendizaje transversal relacionado con la dimensión sociocultural y ciudadana, vinculado sobre conocer y valorar también el patrimonio territorial y cultural de la nación, y las asignaturas que se identifican y presentan explícitamente en séptimo y segundo medio son lengua y literatura y artes visuales, y en tercer y cuarto medio inglés, y las diferenciaciones en humanístico, científico, interpretación y creación en teatro, y diseño y arquitectura. Mientras que en la diferenciación TP, servicios de turismo y forestal. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos objetivos de aprendizaje. En todos ellos tenemos una explicitación del concepto de patrimonio trabajado desde una dimensión cultural y también desde una dimensión natural, como es, por ejemplo, el caso de turismo. Finalmente, para ir cerrando, porque ya estoy un poquito pasada en el tiempo, si es que no me equivoco, la interpretación curricular con foco en la educación patrimonial. De alguna manera lo que nos demuestra es que debemos, desde los conceptos de apropiación curricular y gestión curricular, hacer una lectura del currículum vigente, no solamente puesta en la marca textual de patrimonio o de sus conceptos asociados de forma explícita, sino que también podemos hacer una lectura de patrimonio o marcas textuales que sean posibles de ser inferidas y que nos permitan, que están en el segundo punto, digamos acá, que nos permitan relacionar aprendizajes de distintas asignaturas, ¿ya?
o incluso en la misma asignatura, o sea, el patrimonio u otras marcas textuales posibles de ser inferidas o relacionadas con aprendizajes de las asignaturas, ¿ya? Por ejemplo, en técnico profesional, hotelería o gastronomía, no tienen relación explícita con patrimonio, pero uno claramente puede allí desarrollar aprendizajes vinculados con patrimonio, en tanto el desarrollo de esos aprendizajes se vincula o se podría vincular y se enriquecería desarrollando justamente aprendizajes vinculados con la educación patrimonial. ¿Ya? Por dar un ejemplo, lo mismo con historia, sin duda, en educación media, en que no teníamos esas marcas textuales explícitas. Y también el patrimonio como un elemento integrador, ¿ya? Es decir, tomar una decisión consciente por parte de las escuelas de poder trabajar la educación patrimonial intencionadamente, independiente que se haga explícita o implícitamente alusión al patrimonio en el currículum, trabajarlo intencionadamente como un elemento integrador en una asignatura determinada o bien entre asignaturas, ya por medio de alguna metodología, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en servicio, de forma tal de poder promover aprendizajes como ya lo hemos visto en la presentación anterior. Bien, todo esto nos lleva finalmente a tomar decisiones a nivel escolar. No voy a entrar en detalles con esto, pero esto significa finalmente que la educación patrimonial tiene que ver con tomar decisiones que se relacionan con la contextualización del currículum nacional vigente. Muchas gracias. Bien, ahora las voy a dejar con Daniela Serra. Ella es una profesional del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Daniela, te dejo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Sé que estamos un poco pasados de tiempo, así que voy a ir rápidamente a la presentación. En primer lugar, saludarles a todos y a todas y contarles que como Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio estamos muy contentos y contentas de poder tener este cruce y este fortalecimiento en el trabajo y en el vínculo entre la educación formal y no formal, cosa que hemos anhelado harto tiempo, así que la excusa de trabajar en esta política y ahora implementar todo lo que nos estamos comprometiendo con hacer nos parece muy relevante para poder fortalecer ese vínculo. Yo les voy a contar muy brevemente respecto de este instrumento de política pública y hacerles una bajada respecto de cómo impacta o cuáles son los beneficios o acciones que esto gatilla en el sistema escolar. Y por lo tanto agradezco también la presentación de Tatiana y de Bárbara que introdujeron temas tan importantes como qué es la educación patrimonial, cuáles son sus enfoques, etc. Lo primero que decir es que, y la idea como fuerza que quiero transmitirles es entender la educación patrimonial como una oportunidad, ¿ya? En este sentido, nosotros sabemos que muchas veces el trabajo está un poco sobrecargado, ¿cierto? Hay mucha exigencia respecto de pasar contenido, ¿cierto? De programar actividades, etcétera. Y aquí el patrimonio entendemos que entra a las escuelas como una caja de posibilidades y hoy día voy a mostrarles algunos elementos de cómo pueden abordarlo, ¿cierto? En concreto, más allá de lo que quizás puede ser tan más explícito, como nos comentaba Tatiana, pero también a través de otros abordajes. Y para ello quiero comentarles brevemente cómo diseñamos esta política, sus principales como enfoques quizás y temas, para luego hacer una bajada más concreta respecto a cómo el patrimonio, entonces la educación patrimonial puede ser una oportunidad para las escuelas. Bueno, ¿por qué una política de educación patrimonial? Y para responder a esta pregunta, quizás brevemente establecer que las políticas son estos instrumentos de política pública que lo que buscan es abordar un problema social, un problema concreto que está, ¿cierto?, en nuestro entorno, a través de un instrumento de gestión que permita articular distintas iniciativas y acciones en concreto para ir abordando esta situación, para generar un cambio, ¿cierto? El cambio puede ser instalar un tema como el de la educación patrimonial, fortalecer su implementación en los territorios, etc. Y las políticas se implementan a través de planes de acción, que en el caso de la política de educación patrimonial ya los tenemos diseñados también, y los planes de acción son un conjunto de programas o acciones ya en concreto y muy en particular, que son las iniciativas que se comprometen a nivel público, tanto a nivel central como a nivel territorial, para ir cumpliendo todos los objetivos que nos estamos proponiendo en esta política.
Lo primero para diseñar la política de educación patrimonial es, bueno, la identificación del problema, qué es lo que queremos abordar con este instrumento, y para ello teníamos que responder esta pregunta: ¿cómo es la educación patrimonial en Chile? Pero sobre todo, ¿qué es lo que necesita la educación patrimonial en Chile para seguir fortaleciéndose de manera sostenible en los distintos territorios y espacios, ¿cierto? Formales, no formales e informales. Y para ello, durante el año 2021 y 2022, realizamos distintos estudios, como este catastro de educación patrimonial en Chile y luego estos diagnósticos regionales sobre educación patrimonial, para poder responder a esta pregunta e identificar en un diagnóstico qué son los principales elementos que tendríamos que abordar con esta política, entonces, una vez que nos pusiéramos a trabajar en ella. Todo esto está disponible en el sitio web del Ministerio de las Culturas para que puedan revisarlo, descargarlo y que les pueda servir también como insumo. Para el diseño de la política, hicimos un proceso participativo durante el año 2023 que convocó a más de 2.000 agentes patrimoniales, de los cuales recibimos 2.640 propuestas para esta política. Tuvimos mesas de trabajo virtuales, en cada una de las regiones, también por los ejes de la política. Esto se complementó con una consulta virtual y por encuentros macrozonales donde fuimos devolviendo los resultados de todo este proceso. Y algo muy importante es que también recibimos como insumo los resultados del Congreso Pedagógico y Curricular que implementó el Mineduc, para también incorporar, ¿cierto?, todo este proceso que estaba implementando el Mineduc con las comunidades escolares, para incorporar énfasis como la educación situada, ¿cierto?, contextualizada, el vínculo con los espacios no formales, etc. Aquí está la foto de rigor, ¿cierto?, para el lanzamiento de esta política, que es una política que se marca en un convenio que se firmó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, y de alguna manera nos establece entonces como algunas prioridades y orientaciones en las cuales trabajar en este periodo de tiempo 2024 y 2029. Algo importante para comentarles es que el ecosistema de la educación patrimonial tiene muchas actorías diversas. Por una parte, y sobre todo para el caso de la implementación de la política, están los actores responsables, que son los actores públicos, ¿cierto?, tanto a nivel central como local, pero hay muchos actores estratégicos que hacen carne también esta política, y ahí, por ejemplo, vemos muy claramente el rol de los establecimientos y sostenedores de educación parvularia y también de educación básica y media, pero también están los museos, bibliotecas y archivos, ¿cierto?, las organizaciones culturales, las organizaciones comunitarias, etcétera. O sea, acá hay un ecosistema bien robusto donde obviamente el sistema y todo el ecosistema de la educación formal es fundamental, por cuanto tiene un alcance muy importante, ¿cierto?, y sobre todo en el inicio de la formación de las personas, de la vida de las personas. La estructura de la política tiene 5 ejes temáticos que los pueden revisar con calma en el documento, que se los voy a dejar ahí en el link, o sea, en el chat de la conversación, para que puedan descargarlo, pero tiene un eje de formación, tanto en términos de formar a los agentes patrimoniales, como formar también a docentes que ya trabajan en las escuelas, como también en la formación inicial docente, y hay distintas líneas de acción. También hay un eje de las prácticas de educación patrimonial, y como robustecemos también esta oferta de actividades e iniciativas ya en concreto de educación patrimonial, cómo generamos espacios para compartir y apropiarnos, ¿cierto?, del conocimiento que generan otros en los territorios, en la academia, desde las escuelas, desde las comunidades, y también un eje de institucionalidad de redes, y finalmente uno de recursos e infraestructura. Y por cada eje se definen objetivos específicos y líneas de trabajo a abordar. Para implementar esta política se diseñó un plan de acción nacional que tiene más de 130 acciones en concretas, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Cultura, para ir abordando todos estos objetivos específicos que nos fuimos proponiendo. Y ahora estamos terminando de diseñar 16 planes de acciones regionales, en donde cada una de las regiones se sentaron a discutir y hacer una bajada territorial de este instrumento, para que fuera precisamente acciones que tuvieran una pertinencia territorial situada y significativa para las comunidades patrimoniales y educativas de cada una de las regiones de nuestro país. Y durante agosto se van a estar haciendo los lanzamientos de estos planes regionales, así que ahí también muy atentos. Entonces, en esta idea de entender la educación patrimonial como una oportunidad, y para fortalecer entonces esta vinculación entre la educación patrimonial y los espacios formales, ¿cierto?, como las escuelas, hay cosas concretas que la política compromete. Y en ese sentido, junto con toda la presencia, ¿cierto?, en el currículum nacional, en los objetivos de aprendizaje, etcétera, creemos que la educación patrimonial tiene otra manera de entrar a la escuela, que también son los instrumentos de gestión.
Por ejemplo, están a través de los PME o los PI, ¿cierto? En donde uno puede incorporar ahí ciertos guiños en concreto, también en los planes de formación ciudadana o en los planes de convivencia, ¿ya? Pero también hay una idea importante de cómo fortalecemos este vínculo entre la educación formal y la educación no formal, porque la escuela, ¿cierto?, es un agente que comparte el territorio con otras actorías culturales y patrimoniales, como por ejemplo los museos, ¿cierto?, los monumentos, las comunidades de patrimonio inmaterial, etcétera. Y por lo tanto, cómo reforzamos también las salidas pedagógicas y también en los espacios de la jornada escolar completa, cómo invitamos también quizás a actores del mundo del patrimonio a que vayan a la escuela a hacer talleres, ¿cierto? Y generar esa vinculación. Y también, bueno, en términos interdisciplinarios, como lo vimos recientemente en la presentación de Tatiana, en los objetivos de aprendizaje transversales está presente el patrimonio como una herramienta para fortalecer la interdisciplina y el trabajo entre distintas asignaturas, pero también es un elemento que puede incorporarse y que se inscribe en el marco para la buena enseñanza y también en estos enfoques pedagógicos como los aprendizajes basados en proyectos. Y en concreto, algunas acciones transformadoras, decimos nosotros, que van a permitir ir movilizando todo esto que estamos contando. Por ejemplo, desde la subsecretaría estamos haciendo talleres para ir sensibilizando tanto a los líderes como a los equipos educativos de las escuelas respecto de esta idea fuerza del patrimonio y la educación patrimonial como una oportunidad para el sistema educativo y para la escuela. Este webinar, por ejemplo, es parte de esos esfuerzos y vamos a hacerlo durante el año y durante el resto del tiempo que tenemos que implementar la política. Luego, por ejemplo, desde la DEG, ¿cierto? La División de Educación General, se va a hacer un catastro de iniciativas de educación patrimonial en establecimientos educacionales para poder ir generando y conociendo qué se está haciendo, poder compartir buenas prácticas y tener mayor conocimiento y también poder hacer acciones que vayan robusteciendo esas iniciativas. Desde la UCE con educación parvularia, por ejemplo, se van a hacer orientaciones curriculares para aprendizaje sobre patrimonio con pertinencia territorial, tanto a nivel de la escuela, ¿cierto?, como también de la educación parvularia. Y también desde la edición de educación general se van y prontamente ahora durante este segundo semestre, se van a trabajar lineamientos para que las escuelas incluyan en los PME, ¿cierto?, iniciativas vinculadas a patrimonio. Y algo que está sucediendo en este momento y que comenzó la semana pasada es un curso que está dirigido especialmente a docentes, ¿cierto? Y a profesionales de las escuelas, que es un curso de patrimonio en la escuela, que lo estamos haciendo en conjunto con el CBIP y que vamos a estar lanzando nuevas convocatorias para que puedan ir participando y sumándose y también formándose en estos temas con herramientas muy concretas para aplicarlo, ¿cierto?, en estos distintos instrumentos de gestión o ya sea dentro del aula asociado a alguna asignatura. Otras acciones son, por ejemplo, esto de las salidas pedagógicas y cómo se gatillan estas visitas y actividades con museos, bibliotecas, archivos, con el mundo de los monumentos, el patrimonio inmaterial, los pueblos originarios, etcétera. Y también cómo vamos a estar facilitando y compartiendo instrumentos pedagógicos, se van a estar realizando talleres, recursos para la educación patrimonial que van a estar disponibles para descargar, etcétera. Otra cosa, por ejemplo, son los talleres de patrimonio en la escuela. Y ahí, por ejemplo, nosotros vamos a estar promoviendo esta generación. Ya existen hartos talleres de patrimonio, como por ejemplo el taller de las patrimonitas, ¿cierto?, del Liceo 1 acá en Santiago, pero también estuvimos conociendo hace poco algunas experiencias de la región del Maule y en la comuna de Hierbas Buenas. Entonces, cómo también las escuelas van incorporando estos espacios de trabajo con la educación patrimonial. Y también, bueno, vamos a organizar seminarios para compartir buenas prácticas, conocer distintas experiencias y estaremos también convocándolos y invitándolos a participar. Y quiero terminar dejándoles una invitación a poder sumarse a una red de educación patrimonial que vamos a estar disponibilizando muy prontamente en un portal que se llama Chile Patrimonios, que por si no lo conocen, se los dejo acá, que es un sitio web que lo que busca es ordenar la información sobre patrimonio, buscando precisamente en que tanto, no sé, profesores o profesoras, ciertos docentes, profesionales, estudiantes gente que trabaja en el mundo del patrimonio pueda encontrar información, preparar clases, hacer investigaciones de manera mucho más fácil. Y lo que hace en simple es que ordena toda la información de todos los sitios web del Ministerio de Cultura, que son muchos. Entonces se las dejo a disposición. Pero acá es importante que va a haber una sección de educación que ya está activa y en esa sección, a final de mes, vamos a implementar una red de educación patrimonial en donde vamos a invitar a las personas a que se sumen a esta comunidad para que puedan, por una parte, formar parte de un directorio de educadoras y educadores patrimoniales, porque muchas veces estas redes de trabajo colaborativo entre, por ejemplo, una escuela que está en una localidad que quiere trabajar con un cultor o una cultora de patrimonio inmaterial y no sabe bien cómo hacer el vínculo, bueno, la idea es que
directorio permita generar estas redes, estas relaciones y también ir compartiendo buenas prácticas y que podamos ir encontrándonos y convocándonos a distintas instancias. Y junto a ello, cada persona que se inscriba va a poder tener un perfil donde cuente desde qué lugar está trabajando, cuáles son sus enfoques, para que puedan contactarlo y poder generar entonces estas sinergias. Y finalmente vamos a poder a poner a disposición un muro que va a servir para compartir noticias, experiencias, material pedagógico, etcétera. Así que un espacio para ir encontrándonos que vamos a también difundir y que se va a poner a disposición a final de agosto para que todas y todas puedan inscribirse. Así que les dejo esta última lámina, ahí tienen el código QR donde pueden descargar la política, pero se las voy a igual compartir por el chat para que puedan tenerla a mano. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Tatiana. Oye, qué fantástico todos los datos que nos dio Daniela al final. Lo encontré. ¿Podrías dejar incluso, Daniela, si quisieras el código QR? O bueno, aunque igual como que quedó súper claro todo al final. Yo incluso apunté en el chat lo de chilepatrimonio.gov.cl porque creo que es súper relevante eso, ¿ah? Porque es algo muy innovador, además, considero. Estuve leyendo el chat, hay hartas cosas. Primero quiero enviar unos pocos saludos, porque veo que hay gente conectada desde muchos lugares, entonces quiero mencionar los lugares, porque creo que sobre todo cuando uno es de región, yo soy de región, entonces creo que es importante mencionar a todos los lugares que están conectados. Entonces quiero saludar a las personas de Punta Arenas, de Los Vilos, de Colina, en la región metropolitana, de Litueche, me están diciendo acá en el chat, de Montepatria, de la región de Coquimbo, del SLEP Punilla Cordillera, del área de educación del Consejo Monumentos, de Ñuble, del Liceo Simón Bolívar, de Hualpén, de Concón, de Ñuble, de Caldera, del Museo Histórico de Placilla, de la Quinta Región, de Talca, mi región, o sea, de Talca, región del Maule, que es mi región, de Lampa, del Liceo Manuel Plaza, del SLEP Magallanes, que representa el mundo de la ruralidad, decía en el chat, de San Vicente, O'Higgins, del SLEP Valparaíso, de Recoleta, en la región metropolitana, también algunas universidades que nos mencionaron, de la USACH, un profesor en formación, de la UMCE, de Paihuano, la tierra de Gabriela Mistral, nos dicen acá. También una profesora del Liceo 7 en Ñuñoa, de Pomaire, de una profesora que es alfarera también, un oficio patrimonial muy importante. Y hay algunos comentarios que creo que son súper relevantes. A ver, pero no quiero que se me vaya nadie de acá. Y hay algunos que va a responder Daniela y otros que voy a responder yo. Yo le voy a decir a Daniela cuáles son los que va a responder ella. Hay una profesora que se llama de Villarrica. Alguien que se llama Gladys, nos dice de Villarrica. Haremos nuevas versiones, dice la Daniela también. Ya. Mira, Daniela se está comprometiendo desde ya. Ya. Eh, Dice una profesora que se llama Carla Catherine Araya Cerda. Dice, creo que todo aprendizaje debiera vincularse al patrimonio y territorio en que habitan sus estudiantes. Bueno, yo quería responder eso y creo que en esto vamos a estar muy en sintonía con Daniela y con Tatiana y comentar que creo que el patrimonio es base de todo conocimiento. Como herencia cultural, como herencia social, natural, simbólica, todo aprendizaje se basa en lo que son los saberes, prácticas, lenguajes, herramientas y valores que son transmitidas de generación en generación. Incluso todos los conocimientos como matemáticas, ciencias, artes, son productos que son construidos culturalmente. ¿Ya? Entonces, todo lo que ocurre en un contexto cultural siempre va a ser parte de la herencia cultural. Entonces, todo es patrimonio en movimiento finalmente. Entonces, estamos muy de acuerdo con aquello. No sé si alguna de las dos expositoras que nos acompañan quisieran comentar algo más acerca de aquello, del comentario que nos dicen, o si están de acuerdo con lo que comento.
¿Sí? ¿De acuerdo? Súper. Nos preguntan, Daniela, si este webinar cuenta con certificado. Yo sé que no cuenta con certificado, pero sé que tú quisieras comentar algo acerca de algo que sí cuenta con certificado, que están dictando desde el CPIP y que al parecer va a tener nuevas versiones. Entonces, te doy el pase para que lo pudieras comentar. Gracias, sí. Bueno, primero que todo, agradecer a todo el interés que generó el curso de educación patrimonial, Patrimonio en la Escuela. Es la segunda vez que lo implementamos y recibimos ahora 500 postulaciones para 150 cupos, que era muy poquito, y esos 150 cupos es porque es un curso que tiene una tutoría especializada, entonces la idea es ir acompañando ese proceso de aprendizaje. Y de alguna manera todo este interés está generando que vamos a sacar una nueva versión ahora prontamente, pero les quiero transmitir tranquilidad porque es algo, va a ser una iniciativa ojalá permanente en el tiempo, que vamos a estar haciendo todos los primeros y segundos semestres. Así que ahí les pido un poco de paciencia para quienes postulan y no van quedando, porque hay harto interés, ¿cierto? Pero en el fondo contarles que eventualmente esperamos cubrir el entusiasmo de todos y todas, ¿ya? Eso yo creo que es importante y sobre todo que tomamos con mucha seriedad este interés para poder en el fondo gestionar recursos y para poder sacar ahora una nueva versión prontamente, pero que estaremos haciéndolo a lo largo del tiempo. Así que eso, muchas gracias. Hay una profesora también que es del Liceo 7, que nos pregunta cómo ha funcionado esto con educación media, cómo ha sido la recepción por parte de los estudiantes y además cómo se gestionan recursos para las salidas. Profesora, comentarle que los recursos para las salidas se ven con cada establecimiento y en el caso de los talleres artísticos, que me imagino que quizás usted está preguntando por eso se gestionan con la Secreduc de cada región. Entonces yo le invito a que a través de la dirección del establecimiento al que usted pertenece se puedan comunicar con la Seremi de la Región Metropolitana de Educación para que a través de ellos y la Coordinación de Educación Artística de esa Secretaría Ministerial Regional se puedan comunicar con nuestra área, que es el área de educación artística de nivel nacional del Ministerio de Educación. Y así podemos tener una conversación más fluida o en lo sucesivo se puedan comunicar conmigo en el chat, deje mi correo y podamos sostener una conversación más directa. Eso. Y eso sería. Así que les agradecemos mucho a todas y todos por haberse conectado. Les recordamos que este webinar va a quedar alojado en el YouTube de el Ministerio de Educación para que puedan verlo, recomendarlo, difundirlo. Creemos que estas instancias son sumamente importantes para docentes, para directivos, para sostenedores. eh, para toda la comunidad educativa y para personas que están interesadas en patrimonio, para artistas educadores, para todos quienes quieran visitarlas y poder hacerse parte de esta política de educación patrimonial. Necesitamos a personas que quieran ser promotores y promotoras de esta política. La educación patrimonial es importantísima hoy por hoy. Educar en patrimonio es educar en memoria, en identidad y futuro. Lo que preservamos hoy es lo que nuestros estudiantes van a poder comprender y transformar el día de mañana. Cada escuela es guardián de historias, cada estudiante es un creador de patrimonio, así que por favor tomemos esto con la altura que necesita el patrimonio. Nuestro país requiere que estemos más preocupados de los patrimonios que tenemos, así que los invitamos a que continuemos en esta labor y que podamos enaltecer nuestros patrimonios, tanto materiales como inmateriales y naturales, hoy y siempre. Así que agradecer a nuestras expositoras que nos han acompañado el día de hoy y a todas y todos ustedes que nos han acompañado desde todo Chile el día de hoy. Muchas gracias. Estén muy bien.